Ahí estamos. Buenas noches. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, buenas noches. Vamos esperando, ya estamos con Gabriela Echeverry. Vamos a empezar en un ratito cuando terminen de llegar a esta conversación después de clase. Buenas noches a quienes van entrando. ¿Cuánta gente? Sí. Este es el momento más difícil porque hay que esperar en silencio. Bueno, es una alegría volver a encontrarnos, ¿no? Este miércoles. Yo esperaría unos minutos, Gabriela, ¿qué te parece? Pues son Sí, recién, sí, son recién y 32. sí, sí, esperamos. Mientras estoy viendo toda la gente que está entrando ahí, está bárbaro. Acompañando ahí la gente. Y es como el momento previo al encuentro en el aula, ¿no? También el momento que van entrando. Yo decía en algunas otras conversaciones que cómo se extraña ese momento, ¿no? Sobre Sí, todo por la vivencia de vacío que hay al terminar cada encuentro por Instagram, esa caída, ¿no? Esa soledad tan callada, sin barullos, sin... sí, eso Hay alguien, se hay extraña alguien, mucho. di- alguien dijo que se extrañan las aulas, sí, se extrañan mucho. Sí, Es un extrañar que también las valoriza, ¿no? Tal vez nos estamos dando cuenta de ese espacio tan potente que es un aula. y sí, capaz que sí. Para pensar en qué podemos también aprender de este momento. Sí. Hay alguien dice, es tremendo el silencio posterior, sí, porque es un silencio sin abrigo, porque incluso cuando salimos del aula que nos vamos caminando en silencio, es tan abrigado ese momento. Absolutamente. Bueno, nosotros te pusimos en el blog el texto que mandaste, o sea que Ajá. podría comenzar diciendo que hay un texto de Gabriela Echeverri en el blog de la cátedra que se llama Sobre telas y grupalidades. Ahí dice alguien que se extrañan los abrazos, las sonrisas compartidas, ¿sí? Esa complicidad, ¿no? El post teórico. ¿Ustedes, Gabriela, se van siempre al boliche de enfrente, después del teórico? Bueno, estaba pensando si hacer referencia a eso. Este, en realidad hace un tiempo que no, porque han cambiado acá las
los horarios de dar clase y eso, pero claro, yo recuerdo con mucha nostalgia el bolicheo, ¿no? El bolicheo de los viernes a la noche, después de clase, como un momento único, Mm. único. ¿Viste eso que vos decís del abrigo, del abrazo, de eso? Se extraña muchísimo. Bueno, si te parece, comenzamos, ya son Bueno, y 35. Bueno, buenas noches, vamos a comenzar. Estoy con Gabriela Echeverri, estamos de nuevo sin imagen. Eh, Sin imagen es la experiencia que estamos haciendo de una escucha plena, no interferida por la imagen. ¿Se sigue escuchando? Ahí pasó algo que me avisan que Gabriela se salió del chat. Esperamos unos minutos. Ahí está de nuevo. Sí, se cortó. Ahora ahí está volviendo. Ahí volviste, Gabriela. sí, se me cortó, sí. Bueno, Bueno, son los avatares de estos momentos también. sí. Bueno, estaba diciendo que eh, sí, no avanzamos mucho. Estaba diciendo que comenzábamos, ¿Sí? que la conversación de hoy tiene un título que surge del trabajo que Gabriela escribió para esta conversación. En un tramo de ese texto se dice sosteniendo ritmos más que rutinas. Y bueno, como decía, vamos a trabajar sobre un escrito eh, que Gabriela escribe para esta conversación, nos vamos a basar en él. Te voy a presentar así brevemente. Bueno, Gabriela Echeverri es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República de Uruguay. La facultad está en Montevideo. Eh, Gabriela es magíster en Psicología Social. Eh, Está en el espacio del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Ahí tiene una cátedra. Eh, Estuve viendo el proyecto de investigación, de trabajo que se llama Agenciamientos de la Grupalidad. Todas palabras que son cercanas que nos acercan, ¿no? O tu tesis de maestría, que es sobre la relación asistencial y las grupalidades. Este, pero bueno, me parece que por la relación que tengo con Gabriela es una forma antipática de presentarla. Me gustaría más absolutamente. presentarla. Este, sí, yo me sentía raro y te sentía como rara escuchándolo, ¿no? Sí, es Yo, que no si sabes tuviera cómo es mi que cara en este momento. Me sorprendiste con esta presentación llena de títulos y cosas. bueno, no hablo de las publicaciones, la realidad tiene muchas publicaciones. Eh, Hay alguien dice que le gustaría conocer Uruguay. Este, yo lo que diría para presentar este encuentro es que con Gabriela tenemos una relación, la única palabra que se me ocurre es la de confianza. Este, una confianza que permite por momentos una conversación íntima entre dos o entre cómplices, este,
a la relación con Gabriela, no sé, te tengo que sumar ciertas complicidades que componen esa conversación. Estoy pensando, me voy a olvidar de algunas de esas complicidades, pero estoy pensando en Sonia, en Beatriz, en Jorge, en Marcelo, en Fernando, con pinches de boliche y En también de Carmen. asado, Carmen, y también de asados, ¿no? De ese momento. Sí, cómo no. Y las conversaciones más íntimas que tuvimos fueron en un coche con Gabriela, en esos viajes por Montevideo, yendo a la facultad o yendo este, a tomar el ferry. Bueno, ese modo de confianza supone un modo de entrega que yo te reconozco a la escucha amorosa, una entrega amorosa, a la lectura, a la discrepancia. Siempre he sentido una gran alegría en esa cercanía. Y bueno, eso, que queríamos compartir en esta conversación algo de esa confianza. Espero que nos salga, que lo podamos compartir. Yo me anoté, Gabriela, algunos temas de tu texto que serían los por donde iría la conversación. Los menciono y empezamos. Uno Dale. es la idea de ritmo y rutina. A propósito de la idea de sosteniendo ritmos más que rutina, que es el título de la conversación. Ritmos y rutinas como un punto. Después me gustaría que le dediquemos un momento a pensar la obra de Deligny, de Fernand Deligny, porque el trabajo de Gabriela empieza con una cita de Deligny que está en el libro Lo Arácnido y otros textos que editó hace unos años, creo que Cactus lo editó acá, no sé si vos tenés esa edición o... Tengo Cactus, sí. Entonces, Deligny, como un tema segundo. En tercer lugar, me gustaría que hablemos algo de la expresión cobicho, que es una invención de un término, bueno, ahora lo va a explicar Gabriela, entre COVID y bicho. Y me parece interesante esa astucia de las angustias que inventan un término, que torsionan la lengua. Después señalé algo, bueno, ahí también hablar algo de la idea de chivaje pichoniano, la idea de chivo expiatorio. Ahí apareció Carmen. Sí, ahí está Carmen. Me gustaría que hablemos un poco de eso, que fue gracioso en nuestra conversación. Yo había leído en lugar de chivaje, clivaje, que es una palabra muy también del vocabulario pichoniano. Después encontré la expresión de incoordinación, coordinar un grupo y también dejarse incoordinar, que me parece que podríamos volver a retomar eso. Después la idea de lecturas de emergentes, un viejo término pichoniano que aparece en el trabajo de Gabriela a propósito de cómo escucha intervenciones en un grupo terapéutico hecho por Zoom, ¿no, Gabriela? Exacto. Y después podríamos terminar con una cita que hay al final del texto de la parte tercera de la ética de Spinoza que podría dar lugar a un comentario también. ¿Qué te parece? O sea que podríamos empezar con la idea de ritmo y rutina. ¿Cómo pensaste esa frase tan que es preciosa, ¿no? Sí, en realidad
la idea de ritmo como que la inventé ahí en pleno proceso de coordinación o de incoordinación, si se quiere, ¿no? Este, que tiene que ver más que nada con cómo sortear ese momento que es el momento del pasaje de la situación grupal presencial a la situación grupal vía Zoom. Este, y donde existió acá, seguramente ahí también, un bombardeo de sugerencias, consejos, tips, dentro de los cuales se encontraba el mantener rutinas o el producir rutinas. Sí, Y bueno, pero como siempre una cosa es lo que se establece a través de los estados, de los gobiernos, y otra cosa es lo que pasa. Entonces a mí se me ocurrió que capaz que estaba más linda la idea de ritmo, porque rompía con cualquier medida de cualquier cosa, ¿no? O por lo menos procuraba romper. Y entonces fue como por ahí, ¿no? Un pequeño sí, sí, tejido en el sentido de tratar de inventar algunos modos particulares, ¿no? Singulares, si se quiere. sí, sí. Esa era la idea. Sobre todo no Sí, medir, ¿no? Porque viste cómo es el ritmo, claro, te da, va muy contra la idea de medir cualquier cosa, ¿no? Bueno, un poco exacto. esa era la idea, ¿no? Sí, a mí me pareció una idea preciosa, sobre todo por esa tensión que hay entre la idea de ritmo y rutina permanentemente. Este, me hiciste acordar a una imagen que siempre me ayudó mucho para entender la distinción entre ritmo y rutina que está en el libro de Cómo vivir juntos de Roland Barthes, donde él ahí Ah, toma la sí. idea de idiorritmia. Y él describe Ajá. que está mirando por la ventana de su casa, una escena en la calle, y encuentra que la visión que tiene es la de una madre que antes de ir a trabajar, él supone que va a llevar a su hijita al jardín. Y entonces se la ve a la madre como con cierta urgencia y apuro, y a la niñita arrastrada casi por la madre, en esa premura, cariñosamente, ¿no? Arrastrada por la premura de la obra, y la chiquita distrayéndose con el intenso color rojo de la cinta con la que una mujer se actuaba el pelo, ¿no? Y esa Ajá. distracción, ¿no? Y esa colisión, ese choque entre ritmos y rutinas, ¿no? El cumplimiento de la rutina totalmente normalizada en la madre, y también, ¿no? Sí. Esa tensión en el cuerpo de la madre de un ritmo con el que amorosamente acompaña a la hija, y una que se le impone y la tensiona, la llena de asperezas y discordias, ¿no? En ese choque, ¿no? Entre el ritmo y la rutina. Sí. Me pareció que es una hermosa imagen para distinguir esas dos cosas. Sí. Ahí alguien está poniendo que la idea de ritmo Sí. y la idea dice, los ritmos fluyen, las rutinas está, no sé qué dicen, no termina la frase, ¿no? Pero es cierto, hay una relación entre el ritmo y el fluir, entre el ritmo y el movimiento. El ritmo se piensa etimológicamente como algo que fluye, pero sobre todo es el curso de un movimiento, hay que decir esto, que da gusto. El ritmo tiene relación con un gusto, porque el ritmo no es necesario como la rutina tiene una necesariedad. No estamos cuestionando, entiendo, las rutinas, porque también nos aferramos a las rutinas para no sufrir tanto. Como,
Sí. Hoy comenté un chiste de un dibujante. ¿Tú lo tenés presente? ¿Lo tienen presente allá en Montevideo? Es un dibujante que hoy, en estos días, presentó un dibujo de una mujer, una señora parada de perfil, mirando hacia un frente vacío, que decía: yo quiero, yo quiero volver a tener mi vida miserable, ¿no? Esa idea me pareció conmovedora, ¿no? De ese pedido de la rutina. Me parecía que la idea de ritmo también se vinculaba al pensamiento de Deligny, eh, que podríamos retomarlo a partir de la cita que... Sí, sí. Hola. ¿Me escuchás? ¿Me escuchas? Ahora sí, por momentos se va la voz. Bien, bien. No, que antes de pasar a lo de Deligny, un comentario previo que era algo que yo estaba pensando y que lo aporta Mariela también ahí, que es otra complicidad concurrente a esta conversación. Y Mariela habla de lo musical. Claro, para mí el ritmo también es de lo musical, ¿no? De las musicalidades pasibles de ser producidas en un encuentro, ¿no? Entonces me parece que por ahí también había otro sentido en relación con el ritmo. Sí, sí, sí. Sí, podría decir que el ritmo se baila, la rutina moviliza. La rutina sirve también para andar, pero la rutina no se baila, ¿no? Como el ritmo. Bueno, Hay, sería un aburrimiento ese baile. como, Que sería un baile aburrido. sí, hay una ruta tan fijada en la rutina, ¿no? A mí me Totalmente. parece, yo decía que tiene relación con Deligny. Ah, y también me acordé, hablando del ritmo, de Nietzsche tiene una idea que es también preciosa, que es que encarnamos una disonancia, que vivimos para encarnar una disonancia. Eh, y que el problema es que, como toda disonancia, encarnamos un sonido desagradable al gusto de las normalidades. Como si el vivir es poder sostener es el derecho a esa disonancia, el derecho a esa extrañeza, el derecho a esos sonidos que no entran en el orden de los sonidos de las normalidades, ¿no? Me parecía que esa encarnación de una disonancia es familiar a la idea del ritmo, ¿no? Es preciosa la idea, ¿no? En la descripción que hace Roland Barthes, la disonancia del ritmo de la niña discrepa con la rutina con la que tiene que cumplir la madre, ¿no? Ese tironeo, Claro. y al mismo tiempo el sufrimiento de una madre que tiene que violentar el ritmo, la disonancia, la distracción de la hija para cumplir con un horario, ¿no? Qué situación extremadamente dolorosa si la pensamos así, ¿no? Sí. Muy difícil, te diría yo. Sí. ¿Por dónde seguimos? ¿Qué te parece si mencionamos lo de Ligny y Sí, por ahí contamos la vamos. cita para quienes no leyeron el texto? Bueno, sí, la cita dice: el camino arácnido no está trazado,
al igual que la tela del araña. Y yo te comentaba el otro día cuando conversábamos en la previa de este encuentro, que para mí es la primera vez de la lectura de este autor que ha llegado acá con mucha fuerza hace unos años, pero en verdad yo no había tenido, no sé si la oportunidad o las ganas de leerlo, y me resultó muy sorprendente, ¿no? Toda su trayectoria y toda su perspectiva a propósito del tejer, ¿no? Y además te comenté algo que lo quiero decir acá también, que tiene que ver con una nueva relación que está desarrollándose en mi vida, que es la relación con las arañas, por vivir donde vivo ahora, ¿no? Claro, Sí. Mucha gente, pues bueno, mucha gente sabe que yo ahora vivo como a las afueras, digamos, no vivo en la ciudad, y entonces, claro, quienes viven en las afueras saben que la vida de las arañas es una vida interesante, inquietante, y con la que uno tiene que poder vivir, ¿no? Y bueno, fue como una conjunción de cosas, ¿no? Convivir con las arañas y el texto de Deligny, y entonces empezar a pensar qué podía hacer yo con todo eso. Y bueno, se me ocurrió también pensar esto de lo que sucede en una situación grupal de este tipo, pensarlo desde la perspectiva esta de lo arácnido, de lo que se puede tejer, ¿no? Sobre todo de lo que se puede tejer sin preestablecerlo, ¿no? Claro. Sí, viste que en ese sentido lo de Deligny tiene relación con la tensión entre ritmo y rutina, porque para él esa construcción de red, que para él no es solo una construcción, es un modo de vivir, en realidad el vivir en red, diría él, no Sí, diría la construcción de una red. Es un vivir que necesita el vagabundeo, el vagar, totalmente. el actuar y el no hacer, dice él, ¿no? Es vagar y no ir hacia un lugar. Actuar, pero que no significa un hacer. Un estar que no significa un querer. Todo lo que se escapa de las ideas de rutinas que conocemos. Las rutinas son una forma de la normalización, ¿no? Que no conciben un estar sin hacer, sin querer, sin proyectar, sin concluir, sin dar una clase, ¿no? Mientras que en Deligny ese recorrido, para él conviene la palabra cartografiar, porque de hecho tiene dibujos de los recorridos y los trazos de los pacientes con los que él trabajó allá en Francia, en el sur de Francia, sobre todo cuando trabajó en esos espacios de alojamiento, lo que llaman en la bibliografía el mismo de Deligny llama autismo, pero tendríamos que hablar de infancias difíciles, ¿no? De situaciones difíciles. Y él diré que filma incluso y hace una cartografía de cuáles son los recorridos, los vagabundeos de los chicos en los bosques. ¿Cómo se llamaba el lugar donde él, Sévenes, no me acuerdo cómo se pronuncia, Sévenes, que es al norte-sur de Francia? Literalmente ahí él descubre la cartografía, ¿no? De hecho eso lo escuché cuando estuve en Laborde, donde estuvo trabajando algunos años Deligny, que él permitió entender exactamente qué era la cartografía cuando contaba ese modo de actuar sin hacer nada, sin dirigirse hacia ninguna parte, que tenían esas infancias difíciles para
los patrones normativos, ¿no? Entonces de nuevo aparece la idea, creo que de Ligny se vuelve un acompañante de ritmos y no de rutinas clínicas. Sí. Y esa idea es fenomenal, ¿no? Porque, digamos, posibilita ir encontrándose, ¿no? Bueno, y también desencontrándose, pero posibilita un lugar totalmente distinto por lo menos en mi lugar de coordinar ese espacio, realmente, nada, estaba pensando también en este pasaje en este pasaje de la presencialidad al Zoom. Yo tuve como la impresión de que me podía llegar a estar sumergiendo en algo que no sabía hacia dónde podía ir, digamos, ¿no? Entonces, nada, me resultó inquietante y sorprendente, finalmente buenísimo, pero al principio un poco como sin ver, ¿no? ¿Cuál es el proyecto posible? Y no había, ¿no? Sí. Ahí estoy leyendo que alguien dice que cada niño tiene su ritmo. Ahí hay una cuestión que habría que pensar. Yo creo que autores como de Ligny no piensan el ritmo o Roland Barthes como algo personal, ¿no? Por eso yo decía, en la descripción de Roland Barthes está la idea del ritmo de las infancias, el ritmo de las niñeces no normalizadas, ¿no? Lo que ¿no? Como se piensa que la rutina unifica, parece que el ritmo singulariza, pero en realidad el ritmo del que estamos hablando es aquel que sale de cualquier uniformidad, no porque sea propio, sino porque, como decía Nietzsche, es una disonancia que se encarna, hay una disonancia en la vida. Y está reprimido, está impedido poder vivirla, ¿no? Es como que por eso habría que plantear el derecho a la disonancia, no como la disonancia propia, el derecho a la disonancia del vivir, la vida como estado de disonancia. Porque si no volvemos a una idea más, un eufemismo de lo individualista, ¿no? Claro, es otra manera de decirlo. Por ahí podemos contar quién es de Ligny para quienes escuchan por primera vez ese autor, no sé cómo lo ves. Sí, yo no es que sepa mucho de él, salvo esta experiencia intensa en el trabajo con estos niños, una relación también un poco intensa con Guattari, por lo que sé. Sí. También un modo escritural bien interesante. Algunas de las cosas, como las escribe, y me hace acordar a cómo escribís vos también. Como eh, textos que interrogan más que nada, ¿no? Pero bueno, yo Dice tengo que la idea escribe como... de que él era un educador, ¿no? Pero no estoy 100% segura realmente. Tengo la idea que él era, no sé si un Él maestro, ¿no? cuando le preguntaban se definía a sí mismo como poeta y cartógrafo, como poeta y dibujante, siempre como poeta y documentalista, como poeta y anarquista, eh, como poeta y cartógrafo, no sé, como etnólogo también se definía como aquí se ocupaba de ese comportamiento, pero es más bien un compañero de esas disonancias, ¿no? De los que están afuera del ritmo de las normalidades. De hecho, lo del vagabundeo él no lo toma él lo toma como una observación
de una experiencia de la posguerra en Francia, de que habían muchos jóvenes, adolescentes, niños, que vagabundeaban después de la guerra en el desamparo, ¿no? Imaginemos unas ciudades arrasadas y la orfandad, la niñez huérfana, ¿no? Esos vagabundeos de la orfandad. Entonces él ahí piensa que esos vagabundeos son un modo de supervivencia y piensa la vida en red en oposición a la vida en los encierros. Eso es muy interesante. No me acuerdo en dónde él hace un cálculo de cómo está compuesta una red y llega a la conclusión de que una red está en un 95% compuesta de agujeros vacíos, espacios abiertos, y un 5% o mucho menos de esa materialidad de los hilos, los hilados, los anudados, ¿no? Entonces piensa la clínica como un espacio de pasaje por distintas redes, y eso nos sirvió mucho para pensar hace unos años la desmanicomialización, la salida de los manicomios, ¿no? La construcción de lugares de pasaje, que no sea solo el hospital y la casa de convivencia, que haya posibilidad de movimientos, de vagabundeos, ¿no? Eso es lo que es muy difícil de transmitir a los sanitaristas, que creen que se trata solo de salir de los manicomios, como que subestiman todos los otros encierros. Sí, ahora que mencionaste esta parte de la historia de Deligny, de pensar las orfandades, ¿no? Me quedé pensando en que claro, que capaz que una apuesta interesante o algo de lo posible también es producir algunas orfandades, ¿no? Porque en general, viste que uno entiende un huérfano o lo huérfano con mucho sufrimiento, ¿no? Sí. Y yo pensaba que bueno estaría de pronto producir algunas situaciones de orfandad para deshacerse de ciertas cosas, ¿no? Sí. Se me cruzó así esta idea. Sí, no, está muy bien eso, ¿no? Sí. Sobre todo porque las clases medias pensamos, así como vos decís, la orfandad como una catástrofe. Deligny piensa que este vagabundeo teje por fuera de las lógicas familiares una red, una existencia en red que tiene mucha potencia. La verdad que su mérito es haber advertido esa potencia del vagabundeo, de los ritmos, el vagabundeo como un ritmo porque además esa idea de que no es la terapia ocupacional, ¿no? Él cuando trabaja con carpintería, hay un documental que él filma trabajando con carpintería, ¿no? No se preocupa por la terminación de un objeto, sino por el estar ahí. Él descubre que ese estar ahí es vagabundeador, está lleno de distracciones y que no necesita terminar nada. Y eso siempre me conmovió, me parece que es una idea clínica de una potencia enorme. Sí, coincido, sí. No sé, se podrían decir más cosas de Deligny, ¿no? Vos traes una idea que está en tu texto sobre... Porque cuando él piensa en la idea de lo arácnido, en realidad está pensando en el momento maravilloso, ¿no? Del encuentro entre un espacio y un impulso. Sí. Entre el rincón de la pared, es decir, y el impulso, entre la araña y el rincón, ¿no? Entre el rincón de la pared y un impulso
o un desamparo que se vuelve una posibilidad, ¿no? Es decir, porque ahí vuelve el tema de desamparo, ¿no? Hay un desamparo que busca un rincón. Y ese encuentro, ¿no? Él dice que si el desamparo busca, hay un rincón que lo espera. Es hermosa esa idea. Y ese rincón es el encuentro entre, no es el rincón, ni es ni el rincón ni el desamparo, sino el encuentro entre una disponibilidad, ¿no? Y un impulso. Eso es. Y vos lo planteás, me parece que planteás, no recuerdo en qué lugar, planteás exactamente eso en relación a la propuesta de grupos que así concebís la idea de grupo, ¿no? Sí, yo estaba mirando que hay otra cita que yo puse de él que tiene algo de relación con eso, aunque no sé si es a eso a lo que estás haciendo referencia vos. Porque yo puse la cita que dice, si se tramaba la red, se trataba de atrapar que se trataba de utilizar las ocasiones y además el azar, es decir, las ocasiones que todavía no existían, pero que iban a devenir ocasiones por el uso que hiciéramos de la cosa encontrada. No Sí, sé sí, si es estás exactamente hablando. eso, ¿no? Sí, 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 sí. Podríamos volver a plantear la cita más con más pausa para quienes están escuchando ¿Cómo por no? ahí, Sí, porque como la estamos leyendo. sí, sí, la leo más despacio. La cita dice, si se tramaba la red, se trataba de atrapar que se trataba de utilizar las ocasiones y además el azar, es decir, las ocasiones que todavía no existían, pero que iban a devenir ocasiones por el uso que hiciéramos de la cosa encontrada. Y eso inmediatamente lo relacionás con la idea de grupo, con la idea de grupo clínico, ¿no? Claro, porque yo en realidad ahí lo que compongo con eso es la idea de qué clínica, ¿no? De cómo la clínica. Por eso vos hiciste referencia a grupo terapéutico. Yo no sé si yo mencioné lo de terapéutico, pero No, trato de no, batallar un no, no, poco no con la lo. idea de... Pero yo trato de batallar un poco con la idea de lo terapéutico, trato de batallar con la idea de paciente, este, trato de poner siempre esas nominaciones como en interrogación, ¿viste? Claro. Y entonces prefiero más la idea de lo clínico, como algo de eso pongo ahí, como la clínica funcionando como un espacio de análisis micropolítico, ¿no? Trato de desencajarme de ese modo que dice que los psicólogos, ¿no? Que ejercemos la clínica, somos terapeutas. A mí lo de terapeuta siempre me pone en tensión, ¿no? Y me hace acordar a un dibujo que está en alguna edición de Vigilar y Castigar, que ahora no recuerdo cuál es, pero donde hay un árbol que está creciendo y tiene un tutor, ¿no? Uh-huh. Y entonces me interpela un poco esta idea. Por eso trato de no usar esas nominaciones y de pensarlo más como en otras direcciones. Claro, sí, sí. Sí, yo creo que fue un deslizamiento involuntario mío. No me acordaba, hablé de grupo terapéutico, tal vez sin darme cuenta. Sí, bueno, porque es la nominación con la que se lo conoce, o sea, es así. Pero Me bueno, en la gustó esa, acción misma yo trato de ponerlo en cuestión. me gustó que dijeras que tratás de batallar. Sí, Qué verbo necesario para el pensamiento, ¿no? sí. No siempre se puede, pero Bueno, bueno, pero ese es otro tema. una, convers- una conversación sirve para batallar, ¿no? Por ahí podemos comentar cómo, este,
cómo están lo que se plantea como emergentes, ¿te parece? O la idea de incoordinación, ¿por dónde te gustaría? Y por ahí leer los emergentes, por ahí también Bueno, comentar a qué llamamos emergentes, ¿no? sí, sí. La idea de incoordinación en realidad es robada de tu producción, porque en el proceso de trabajo siempre está indicado que uno tiene que poder coordinar, ¿no? Coordinar como generar, bueno, los acoplamientos posibles, las composiciones, que los procesos se generen, etcétera, etcétera. Y a mí me pareció muy interesante esa idea de la incoordinación porque eh, por esta idea de que en general en cualquier situación grupal pasan muchas más cosas de las que uno puede inteligir o puede, no sé, dilucidar o puede, etcétera, ¿no? Entonces me gustó más Sí, pensarme más como ahí, como en esa tensión entre, bueno, de dónde vengo, cómo me he ido formando a lo largo de los años y bueno, y lo que se presenta en una situación de la vida misma, que es un conjunto de personas que están ahí por distintos motivos y bueno, y la idea es encontrarse y ver qué se puede hacer. sí. A mí la idea de dejar sin coordinar siempre me parece que todavía tiene fuerza, ¿no? Esa idea de dejar sin coordinar que tiene relación con lo que vos explicabas con batallar, ¿no? Porque es dejar sin coordinar como resistirse o batallar con la tendencia a la uniformidad, a la homogeneidad, a la idea de que las sensibilidades que están ahí pueden pensar lo mismo. Esa necesidad de reducir eh, eso que vos explicabas recién, ¿no? Lo inconmensurable, ¿no? Lo que no se mesura. De nuevo volvemos a la idea de Sí, rutina, lo que no se volvemos. deja medir. Sí, Entonces dejar sin coordinar me parecía que es un modo de batallar, ¿no? Yo me acuerdo que me planteaba en esa época que coordinar era entregarse a un no todos, como ah, sí, que el sintagma era coordinar un no todos supone dejar sin coordinar, ¿no? sí, Esa idea de no todos, porque hasta ese momento los grupos eran pensados en un sentido como el grupo, y había todo un vocabulario de la totalidad. sí, Y bueno, en tu texto reaparece esa idea de incoordinarse, ¿no? Y como vos decías, ¿no? Es un modo de batallar, batallar contra las limitaciones que se tienen cuando trabajamos. Tal vez trabajar clínicamente es un batallar contra las tendencias a normalizar lo que escuchamos, ¿no? sí. Sí, a colocarlas dentro de categorías diagnósticas, a encontrar lo patológico en cualquier enunciado, a distinguir el bien y el mal. ¿Sí? Esas son Mm. batallas permanentes. ¿Y cómo viste ahí los emergentes? Ah, Por ahí sí, podríamos contar cómo aparecen en el texto sí, y es claro, tan porque potente la idea ahí, de esencia. bueno, justo yo iba, iba por ahí, porque, claro, yo dije hace un momento de dónde vengo, y de dónde vengo es también de una formación en toda la perspectiva pilloniana. Hace muchos años, ¿no? De verdad hace muchos años, pero de todas maneras yo siempre he sentido que ahí hay unas procedencias que me interesa mantener y hacerlas proliferar porque me parece que tienen una potencia increíble y una de las líneas potentes me parece que es la posibilidad del trabajo con emergentes, ¿no? Como
ciertas cualidades que surgen en cualquier situación grupal y que permiten hacer lecturas, miles, millones, infinitas. Entonces, bueno, en especial en algunos de estos encuentros, me dediqué a hacer eso, a tomar algunas notas y después hacer una lectura, cosa que no hago prácticamente nunca, porque en estos grupos, particularmente coordino sola, entonces de vez en cuando, en algunos momentos del año hay estudiantes, en este momento no, por las condiciones en las que nos encontramos, pero los estudiantes tienen un rol silente, entonces yo tampoco me pongo a hacer registro y a hacer lecturas, pero en esta situación de trabajar vía Zoom, me puse un poco ahí, hice empecé a tomar notas y de pronto dije, bueno, ¿y si probamos esto? Me dije, ¿no? Y bueno, y lo probé así, así como sin pensarlo de antes, digamos, lo puse a jugar ahí y fue muy interesante lo que provocó entre los concurrentes a la reunión, ¿no? Fue muy interesante realmente. Ellos se pudieron escuchar a través de la voz de alguien más, ¿no? Y permitió generar unas líneas de análisis muy interesantes. No sé si vos querías que yo leyera, pero no, pero las están ahí en el texto, ¿no? Capaz que no da para que las lea. Sí, quienes están escuchando por ahí no imaginan cómo son los emergentes, pero en realidad es como estaba pensando ahora que te escuchaba, es como una crónica que tiene como objeto o se propone el poder amplificar o reforzar o subrayar lo que se está diciendo, ¿no? Aunque la idea de emergente que es de Pillon, es una idea muy linda porque él piensa porque no todo lo que se dice en un grupo él lo considera emergente. No, él dice que son enunciados a partir de lo cual se da sentido a algo de lo que está pasando. Eso es muy lindo, ¿no? Es decir, son enunciados que acá recortados en tu texto, dan sentido, quiere decir como si donan la posibilidad de pensar, hay una cosa de donación, ¿no? Es como si los emergentes permiten pensar esa situación que se está viviendo, pero que no puede ser directamente pensada en el mismo momento que se la está viviendo, ¿no? Entonces el poder escucharlos introduce una pausa, una demora, y eso es pensar, ¿no? Pensar es expandir, demorar, pausar lo que estamos viviendo. Y Deligny, por ahí no, ahora estoy pensando, él entendía que había un pensamiento sin palabras, ¿no? Esa acción, ese vagabundeo, para él es equivalente a un pensamiento, ¿no? Y ese recorrido, esos trazos que quedan tras el recorrido, son un modo de pensar sin palabras, no se está dando, ¿no? Como si para él el recorrido de esas infancias difíciles, esas infancias que no soportaban la normalización, en esos recorridos caotizados para las normalidades, por ahí le daban sentido a lo que estaba pasando, a lo que les estaba pasando en esas vidas y lo que estaba pasando en la sociedad francesa después de la guerra. Como que después del horror, las sensibilidades vagabundeaban sin encontrar un lugar y sin querer un lugar. Eso se llamó de otra manera existencialismo. Sí, me quedé pensando igual en algo previo porque vos decías que Pillon hablaba de los emergentes como enunciados
Y a mí me parece que de pronto hay situaciones emergentes también que no son enunciadas necesariamente, ¿no? No sé, me quedé pensando ahí que capaz que es la mirada de quien coordina o se deja incoordinar que también produce, ¿no? Eh, no sé, porque vos decías que los emergentes se donan, pero también ahí es la voz de quien los elige, de quien los lee, de quien los, ¿no? Sí, 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 tenés razón, es decir, no solamente son enunciados, por eso tal vez me acordé de lo de, mientras que lo decía, de Lenin, ¿no? Que para él son donaciones sin palabras, sin habla, es el habla de la acción. Bien. Acá alguien pone qué buena esta red entre orillas rioplatense. Sí. Yo pensaba que podíamos haberle puesto también tejiendo algo entre ustedes y nosotros. Sí, sogas que tienden puentes, ¿no? Ahí está escribiendo alguien en este momento. A mí me parecía también, no sé si tenés ganas de hacer otra conexión. Bueno, nosotros, Gabriela, también tuviste mucha relación con Juan Carlos de Brasi, ¿no? Absolutamente. Y también quien escribe un libro sobre la idea de los emergentes es Armando Bauleo, ¿no? Sí. De Brasi en algún momento había vinculado la idea de emergente en lugar de usar la idea de situación, porque Pillon tiene una frase que es que el emergente denuncia una situación. Sí. Entonces, de Brasi, trabajando esa idea, la palabra situación es una palabra muy de la época de Pillon, sobre todo lo situacional. Sí, por lo situacional. No, de Borges, la idea del situacionismo, Sartre, la idea de la situación. Entonces de Brasi le añade a esa idea emergente la idea de destello de un acontecimiento, ¿no? De un posible acontecimiento. Y también en estos años relacionábamos la idea de emergente con la idea de analizador, de Luró. Sí. Luró, cuando vino a Buenos Aires, vino a un seminario que organizó Gregorio Kaminsky, emergente y analizador. En esas conversaciones se trató de distinguir entre emergentes y analizadores. Pero al final parecía que se trataba de algo semejante, porque Duró quería decir que los analizadores servían para visualizar el conflicto social oscurecido, negado, reprimido. Y me parece que en eso coincidía con la idea de emergente, que servía para visualizar lo conflictivo. Por ejemplo, los emergentes que vos citás en el artículo, aparece la idea de violencia en las calles, aparece una discusión entre el encierro y la soberanía de las